La semana pasada fue, entre otras cosas, semana de movilizaciones y reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, conocido como SUTIGA, porque justamente a ese sindicato están afiliadas las personas que a través de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, desarrollan tareas, ¿no?, que son tercerizadas en, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, refugios del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, o en servicios del MIDES, dentro de los cuales están los refugios de los que tanto hablamos en un país que tiene, digamos, la población en situación de calle una problemática que pasa el tiempo y sigue evidenciándose, y entonces demanda determinadas respuestas, cuya, digamos, calidad muchas veces se discute, pero mientras no se abordan situaciones más de fondo, siguen siendo respuestas necesarias. Y en ese ámbito, o justamente vinculadas a esas tareas, hay muchas personas que denuncian atrasos en el cobro de salarios, ¿no?, o en el pago, si nos queremos ver desde el lugar de quien pone el dinero para que esas personas cobren por su trabajo. Son cientos de personas afectadas, el número va cambiando semana a semana, y queremos tener una actualización de ese asunto, y para eso estamos recibiendo a un dirigente del SUTIGA, que es Diego Andrada, que ya está en la mesa de la mañana de La Diaria. ¿Cómo andás, Diego? Bueno, bien, gracias por el espacio. Yo hice un resumen, ¿no?, muy rápido de lo que se planteó la semana pasada que sé que albergó sobre el cierre, llegando al viernes, alguna expectativa con respecto a que surgiera algún intercambio con autoridades del MIDES, una solución a esto de los atrasos en el pago y en el cobro de salarios. Contame si finalmente hubo avances. Bueno, a partir del viernes, que nosotros hagamos un comunicado bastante duro, porque bueno, es un atraso que ya lleva 3 meses a algunos compañeros. Y la semana pasada, después de una asamblea, tomamos algunas medidas históricas y un poco drásticas, como ocupar un refugio. Y a partir de ahí, el viernes, se nos llamó a una reunión media urgente. Nos reunimos con directores de MIDES, y específicamente para esta organización donde habíamos ocupado ese refugio, ayer se comunicó a la organización con los trabajadores que MIDES había movido algo de plata y que esta semana podrían estar regularizando. Mencionás esto de organizaciones, o hablás en este caso, en este ejemplo puntual, ¿no?, de un dispositivo de los muchos que hay, de una organización. Porque, a ver, para entender el esquema, ¿cómo funciona la atención de esos espacios, de esos dispositivos del MIDES? ¿Hay organizaciones que proveen el personal que contratan con el ministerio? Claro, lo que hace MIDES en mucha parte de sus programas, de sus dispositivos, de sus políticas públicas, tercerizar. Le da la gestión y dinero a organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser cooperativas, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser fundaciones, y esas organizaciones gestionan ese dinero y contratan trabajadores. Por eso nosotros somos tercerizados. Después MIDES tiene trabajadores presupuestados, que son los compañeros que están en UTMIDES, que les corresponde ese sindicato. UTMIDES es el sindicato del personal público. Exactamente. Nosotros somos tercerizados. Y bueno, eso genera muchísimas de estas problemáticas que nosotros ubicamos y que estamos denunciando, que es histórica, ¿no? No es MIDES, sino que bueno, las privatizaciones en el Estado. Tampoco somos los únicos tercerizados. Hay tercerizados por todos lados, casi siempre con los mismos problemas, que es la precarización laboral, básicamente por el tipo de contrato, por el tipo de organizaciones, son todas distintas. Algunas tienen hasta distintas filosofías de cómo abordar las cosas, bastante complejas cuando estamos hablando de trabajar con la población más vulnerada de este país. Ahora, si el modelo, por lo menos de momento, está definido que sea ese, ¿no?, el de la tercerización a través de organizaciones que proveen a las personas que trabajan en los refugios atendiendo a las distintas poblaciones vulnerables que allí asisten, y por ende hay previsiones presupuestales en el MIDES para que ese dinero esté. ¿Cómo se explican los atrasos en el pago de salario? Bueno, históricamente lo que nos pasaba es que la organización le echa cuando hay un atraso, el trabajador no cobra, reclama o empieza a preguntarse qué pasa. O no es solo el salario, también estamos hablando del funcionamiento de los refugios o de los dispositivos de violencia basada en género o cualquier política que esté tercerizada. Porque no es solo el salario que afecta al trabajador y eso por ende afecta el servicio, sino que también, por ejemplo, en los refugios estamos hablando de partidas de funcionamiento para que el centro sea habitable, ¿no? Digamos. Entonces,
Históricamente las organizaciones le echan la culpa a Mides, que el atraso es de ellos, y el Mides le echa la culpa a las organizaciones. En ese pasaje de pelota de responsabilidad quedamos en el medio de los trabajadores. Lo que hemos hecho en el sindicato, organizándonos, es pasar de esas explicaciones y responsabilizar al primero que terceriza, que es el que, digamos, toma la decisión, que es el ministerio, y después reclamar lo nuestro, más allá de eso. Después hay aspectos que son burocráticos del control porque el MIES le da dinero público a organizaciones y esas organizaciones tienen que rendir, ¿no? Está bien, porque es dinero tuyo, mío, de todos. Nadie está en contra de eso. El tema es que en ese proceso de rendición las organizaciones pueden rendir mal y MIES ahí tiene un contralor también, el ministerio, que le congela los fondos para que le den de nuevo dinero. Pasa a veces que hay organizaciones que han robado, tipo, y se roban toda la plata que les da Mides. E incluso pasa que Mides se ha hecho cargo también de que hay ciertos atrasos que son propios de cómo administra Mides su gestión de rendición. O sea, los funcionarios que tenga Mides para controlar estas organizaciones. Entonces, en todo ese meollo burocrático, que a nosotros nos parece que no tiene ningún sentido, porque aparte está impactando directamente en la política pública y en el salario de los que estamos en primera línea para trabajar estas problemáticas, que supuestamente a los políticos les preocupa muchísimo en campaña. Nosotros, Sutiga está parado en un lugar que no nos interesa de quién sea el problema. Nosotros, los compañeros, tienen que cobrar en fecha. Hay que normalizar, sí, como dijo Sibila, que estamos de acuerdo de problemas estructural, por ejemplo, de situación de calle. Bueno, si vos tenés dispositivos para atender personas con trabajadores, y ese trabajador tiene que cobrar, tiene que llegar al refugio. Sí. La frase que las personas que trabajan, o las y los trabajadores tienen que cobrar en fecha, lo que dijiste recién, es una cosa indiscutible, pero al mismo tiempo central al momento de pensar en soluciones para esto. Pero antes de llegar a ese punto, yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál es el universo total de las personas que trabajan bajo esta modalidad en los distintos dispositivos? No sé si está el número o si lo tenés, pero en tal caso también, ¿cuántas organizaciones contratantes o que prestan este servicio al Mides hay, o un aproximado? ¿Y cuántas personas hoy, porque eso me lo dijiste fuera de aire, están padeciendo el atraso en el cobro de su salario? Porque también me decías que ese número se mueve, es cambiante. Sí, yo te puedo tirar aproximados porque también tenemos un gran problema de la tercerización, es que a nosotros como trabajadores nos van dividiendo, ¿no? Hay trabajadores de una iglesia, hay trabajadores de distintas cuestiones. Es muy difícil tener un conteo, incluso a nosotros para el conteo nosotros nos basamos en la afiliación al sindicato o cuando nos acercamos y eso se complejiza. Estamos hablando de quizás hoy alrededor de 4.000 trabajadores tercerizados, más o menos. Organizaciones con atraso en este momento tenemos unas 4 o 5 que van saliendo algunas y van entrando otras. Es muy difícil contabilizar la cantidad de organizaciones porque cada ministerio saca sus organizaciones, se van las organizaciones de ese ministerio, entran las del nuevo, hay todo un tema también, ¿no? de darte a vos cierta gestión político. Entonces, no tengo el conteo de cuántas organizaciones, pero son muchísimas, estamos hablando más de 12 o 15 organizaciones. Ahora con el plan invierno ellos, Civil, aumentaron, la atención aumentó en lo que es tema cupos, eso quiere decir más dispositivos, eso quiere decir nuevas organizaciones a lo que nosotros tenemos que llegar como sindicato, porque son trabajadores que empiezan a laburar en algo precarizado. Entonces es muy cambiante, pero es un universo gigantesco el de la tercerización dentro de Mides. O sea que hay unas 4.000 personas que trabajan más o menos en ese régimen, más de una decena de organizaciones contratantes. Hoy, de esa más de una decena, unas 4 o 5 que están atrasadas en el pago de salarios y afectan, a ver si estoy bien con esto, a unas 400 personas hoy esos atrasos. Sí, alrededor. Te doy un ejemplo. Una organización sola, que era la que yo trabajaba ahora cambié, por la cantidad de dispositivos tenía unos 1.000 trabajadores dados de alta. Y estamos hablando que son muchísimas, ¿no? O sea, es muy grande, digamos. Y a medida que crezca, digamos, las problemáticas sociales y el ministerio aumente sus
su respuesta, digamos, todos los días entran y salen trabajadores. O sea, no hay un número fijo porque es como la inestabilidad propia de la tercerización también. Ahora sí vuelvo a la frase que dejé reservada. Esa frase que yo decía es, define el problema y al mismo tiempo da cuenta de algo que es una obviedad que sin embargo no se está respetando. Esto que dijiste vos, las y los trabajadores tienen que cobrar en fecha. Bueno, en esos intercambios que tuvieron con autoridades, por ejemplo la semana pasada, que no resolvieron del todo la situación, pero que permitieron destrabar alguna situación puntual, ¿ustedes plantearon algún tipo de mecanismo que permita que para adelante esto se ordene? Sí, nosotros el mecanismo lo planteamos primero de base o a futuro, a proyecto, incluso como ciudadanos, no somos como trabajadores, estamos en contra de la tercerización. De hecho el PIT-CNT se declara al respecto, ¿no? Porque es una manera de privatizar el Estado y una lógica que es bastante perversa. Y privatizar es el tipo de trabajo y que el Estado se saque una responsabilidad de arriba, supuestamente, porque en realidad por la ley de tercerización es responsable también. Cuando la organización se roba la plata y yo después voy a hacer un juicio, me termina pagando economía, termina pagando doble el Estado. Sale cara la tercerización para nosotros. Esa es la gran batalla que tenemos que dar como sindicato. Después le hemos planteado que dentro de la tercerización, porque Sibila nos dejó claro que él quiere trabajar con organizaciones, por el plan que tiene, por su filosofía, por lo que sea. Entonces le dijimos, bueno, dentro de la tercerización al menos garantiza esto, ¿no? El salario de los trabajadores, lo mínimo. Y bueno, le hemos planteado una especie de fideicomiso que también en algunos otros sectores, conversando con Marcelo Abdala del PIT-CNT, se ha ensayado y ha salido bastante bien, que sería como una especie de tercero que cuando el Mides le tiene que congelar la plata a la organización porque ve que hay algo extraño, que está bien, o sea, los trabajadores estamos de acuerdo, porque aparte lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cómo se tira plata a la basura dándole dinero a gente que no lo está manejando bien, que ese tercero pague los salarios. Entonces, sobre eso Sibila y los directores están comprometidos de palabra a que sea la solución final, pongámosle, y que sea como una especie de hito histórico, que bueno, que ojalá suceda. La verdad que yo quiero verlo, digamos, ¿no? O sea, que se ejecute, porque bueno, siguen pasando los meses, siguen pasando los días, y los compañeros, tenemos compañeras con madres de familia que tienen desalojos en la puerta. Entonces, bueno, si sucede eso, que el sindicato lo propuso también y ellos lo están evaluando, puesto un mecanismo jurídico, administrativo y qué sé yo, bueno, estaríamos hablando quizá de que el ministro solucionaría uno de los primeros problemas estructurales que tanto le preocupan. Tengo entendido, porque ustedes lo denunciaron la semana pasada, que fue necesario también que el PIT-CNT brindara apoyo hasta alimentario a algunas de las personas que están padeciendo este atraso en el cobro de su salario. Sí, no solo nosotros hicimos una campaña de recolección de alimentos, porque estamos hablando de, imagínate un mes sin cobrar 3 meses, no sé qué haría el ministro o sus directores o asesores si no cobran un mes. Entonces hicimos una campaña de recolección de alimentos, muchos sindicatos se solidarizaron y a su tía han brindado el apoyo, incluso organizaciones de la sociedad civil, particulares. Sí, estamos como en esa, ¿no? Que bueno, por un lado nos mantiene contento como movimiento sindical porque demuestra la solidaridad de clase, digamos, pero por otro lado también hay que pasar de hacer unos canastas para darle a la gente como si estuviéramos en una situación de guerra y que bueno, que la política sea a cargo de los trabajadores que pone a ejecutar sus políticas públicas. Bien temprano, Rodrigo de Reducto, cuando anunciamos los contenidos de hoy, entre ellos esta entrevista, decía justamente que la precarización del vínculo laboral era un asunto a abordar y bueno, efectivamente la conversación a través de tus palabras puso ese problema arriba de la mesa varias veces y no es el único mensaje que ha llegado, así que en todo caso después compartimos otros. Ahora, también a esto está bueno ponerle no solo la vivencia de quienes trabajan y en estas condiciones en su vida más allá del trabajo, esto de no poder pagar un alquiler
o de no llegar a fin de mes, sino también la vivencia de lo que pasa en los lugares de trabajo. Vos, por ejemplo, para poner el ejemplo de quien ha venido a hablar en nombre del sindicato, que sos vos en este caso, ¿dónde te desempeñás? ¿Qué tareas haces? ¿Y qué ves ahí? ¿Qué problemáticas se atienden en estos dispositivos del MIDES? Bueno, yo particularmente hace unos 9 o 10 años trabajo en refugios nocturnos, ¿no? Lo que se llama refugios nocturnos, que son los que abren a las 6 de la tarde y sacan a las personas para afuera a las 9 de la mañana. El año pasado arranqué a trabajar en centros 24 horas, que son refugios, digamos, que están abiertos todo el día. Y en este momento estoy trabajando en lo que se llama equipo móvil, que son las camionetas de MIDES, y equipo base, que son los que gestionan los cupos. Ese es mi trabajo actual. Estoy en ese trabajo del contacto con la calle más directa, no tanto el refugio. ¿Y la situación que percibís de ahí, cuál es, teniendo en cuenta lo que vemos quienes no trabajamos en lo que sí trabajas vos, simplemente andando por la calle? ¿Cómo se padece ahí esa problemática? Yo creo que no lo tengo que ni decir yo, porque es como cualquiera que sale a darle una vuelta por acá, por la Ciudad Vieja, por el centro, o incluso por el interior del país también, que por ejemplo el último censo en el 2023 que se hizo, sacó una foto de Montevideo nada más. Y bueno, la problemática, estamos hablando más o menos de 5.000 personas. Hay un estudio de la Facultad de Ingeniería que hizo una proyección que para el 2030 van a haber 10.000. Es una demencia. Nosotros lo que trabajamos, lo que vemos es y que no lo vemos nosotros, incluso este ministerio hizo campaña también, planteó el problema, la otra administración también planteó el problema, cualquier vecino lo ve, es una especie de campamento a cielo abierto, o sea, digamos, ¿no? Es una cantidad casi inabarcable, hay cuestiones de todo tipo, que ya está como sobrediagnosticado también. A nosotros también, un poco los trabajadores, a veces nos cuesta, porque siempre el político o hasta el académico sale y dice, bueno, el tema de salud mental, el tema de adicciones, tema de salir de la cárcel, que también nosotros tomamos un contacto con gente que salió hace 2 días del CONCAR, que no... bueno, todas esas cosas se van sumando y yo en particular... Lo que veo que, bueno, no sé, no tengo que decir yo, es una cosa que crece, ¿no? Es una problemática que crece y que bueno, no sé, no estamos viendo como respuestas claras de qué camino seguir para buscarle, no sé si decir una solución, porque ya a esta altura, ¿qué palabra más, no sé, qué palabra utilizar, ¿no? Claro. Ahora, está claro que el problema en número cuantitativamente crece, por eso periodo tras periodo se habla de los recursos que se van a destinar para crear nuevas plazas, eso genera discusiones políticas, pero finalmente con el tiempo se va ampliando, ¿no? Esa disponibilidad de cupos en dispositivos, pero me interesa que me digas también, si vos que ya hace cerca de una década que estás vinculado con las poblaciones que acuden a esos lugares, observás que el problema cambia, que cualitativamente las personas llegan con nuevas dificultades. ¿Eso es así? Obviamente, digamos, hay algunas problemáticas que yo veo que se sostienen y que tienen un origen, quizás, si se quiere, que es como el modelo de organización, de cómo nos organizamos, en qué sociedad vivimos, ¿no? El tema del trabajo, la vivienda, lo difícil que está haciendo, ¿no? Desarrollarse como ser humano en estas sociedades. Y después hay problemáticas de salud mental que, bueno, que sí como que se va complejizando porque se van cruzando con el consumo, con el problema de salud mental. Eso complejiza mucho el abordaje de la persona, ¿no? Se habla de dispositivos duales que se habían inventado en la administración de Lema, que supuestamente era alguien que tenía esquizofrenia y alguien que tenía una adicción y los mandaban a un refugio, que era bastante gracioso porque en realidad en todos los refugios tenés una persona quizás que tiene problemas de adicción y eso genera o va desarrollando también un problema de salud mental, porque está todo de la mano. Problemáticas novedosas que no sean la pobreza, la miseria, la falta de trabajo, el no abordaje en ciertas poblaciones muy pobres de nuestro país del tema de lo que es salud mental. Eso rompe vínculos, eso
te imposibilita, por ejemplo, desarrollarte laboralmente y eso te tira a la calle. Yo nosotros no estamos mucho, yo creo que lo de tirar una novedad siempre es como interesante, incluso los políticos a veces creo que lo buscan como, bueno, esto, pero yo te diría que en realidad estamos en la misma hace bastante, ¿no? Es un tema de eso, ¿no? De que el modelo de que vivimos, ¿no? Que se llama capitalismo, hace que hay gente que esté por dentro de un juego y hay gente que la expulsa. Y bueno, esa gente cada vez, no sé, es un sistema en decadencia, clara decadencia, no acá, en Occidente te diría, y bueno, eso se refleja, eso tiene su foto, ¿no? Sus fenómenos. Después sí es más difícil cada vez más abordar ciertas personas que están como muy cronificadas en calle. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen muchos años en el sistema institucionalizadas. Por ejemplo, gurises que toda la vida estuvieron en INAU, de INAU pasan inmediatamente a refugios, o de INAU pasan a la cárcel, y de la cárcel al refugio, y del refugio al Vilar de Bo. Esa institucionalización eterna hace que como que el abordaje sea cada vez más difícil. Igual para nosotros lo que denunciamos también sistemáticamente ha sido la desprofesionalización del sector. O sea, si cada vez más se quiso abaratar, cada vez más se sacan compañeros que son psicólogos, compañeros que son asistentes sociales, se apuesta por otro tipo de modelo más de voluntarismo. Eso ha ido creciendo y eso hace que no se aborden ciertas problemáticas que antes se abordaban. Vos si tenés una persona que tiene esquizofrenia o bipolaridad o un problema de adicción, nosotros como trabajador, yo como trabajador necesito un compañero que esté formado en eso. No es lo mismo. Puede haber un compañero que no tenga una formación académica específica, porque también hay una cuestión humana, una cuestión de vocación, eso es cierto, ¿no? También, y de calle, te diría. Porque hay muchos compañeros que leen toda la vida a Freud y capaz que van a abordar a una persona y no pueden. Eso es cierto. Pero también hay una realidad que es muy puntual eso también. O sea, hay gente que por algo se prepara para abordar ciertas situaciones y es la que tendría que estar. Después sí podemos complementar, ¿no? Con lo otro. Te pido sobre el cierre, porque estamos pasados de tiempo, una brevísima reflexión sobre lo que el ministro Gonzalo Sibila planteó que en función de los recursos que tendría el MIDES con el nuevo presupuesto, se podrá agregar, ¿no? Digamos, a los dispositivos que ya vienen funcionando. Habló de 11 centros permanentes en el país, en todo el territorio. En Montevideo también dijo respuesta de 24 horas todo el año y 1.800 plazas y también de un monto de 400 millones de pesos del presupuesto para políticas de situación de calle. Concretamente, ustedes no sé si a nivel sindical han evaluado esto, o capaz que el día a día y atender urgencias que golpean, como por ejemplo no cobrar el sueldo y tener que ir a trabajar igual, hace que esto quede de lado, pero que por lo menos primera mirada podés compartir con nosotros de esto que detallé. Una ampliación de las políticas públicas para que lleguen a más gente, obviamente es algo que está bien, porque la problemática es grande. Ahora, el desafío es que él lo dijo incluso, fenómeno, abrís 11 refugios más, pero ¿y qué tipo de trabajador hay ahí? ¿Y ese trabajador va a cobrar? ¿Y ese refugio va a ser un lugar habitable? Ahora hay organizaciones que nosotros, esto lo digo porque se lo planteamos al ministro, que son de ellos, no son de la administración anterior, que están teniendo problemas serios en sus refugios, con el tipo de vínculo que generan con la población. Y entonces vos tenés que tener refugio porque si no la gente se te queda tirada en la calle, porque te lo dicen y es verdad. Prefiero no ir al refugio. Prefiero no ir al refugio porque no es un lugar ameno o no me va a dar una solución a lo que estoy buscando. Pibes que te dicen, no puedo más de drogarme, necesito una solución. Diego, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria y por poder resumir algo tan complejo en este tiempo de discusión. Gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Lo mismo por acá.